Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar avanzando en nuestra materia. Habíamos quedado en la definición y cómo se producía la colecistitis aguda alitiásica. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la colecistitis aguda perolitiásica, que es la más frecuente de las dos, porque los cálculos biliares son los que con mayor frecuencia van a producir la inflamación de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir para que se produzca la colecistitis aguda litiásica? Sabemos que va a haber un contenido de litos dentro de la vesícula biliar que en relación a lo que es este contenido es una espada de Damocles, o sea, cualquier rato se puede mover un cálculo y venirse aquí a la parte que corresponde al bacinete y enclavarse de tal forma que va a impedir la salida de bilis de la vesícula biliar. Pero para que se produzca colecistitis, este cálculo que se ha enclavado en el bacinete, va a ocurrir de que el paciente ingiere alimentos colecistoquinéticos y se activa las enzimas a nivel de lo que es la primera porción del duodeno. De ahí parte la colecistoquinina que va a estimular al simpático y parasimpático para la secreción biliar. Va a haber secreción biliar a través de lo que es el colédoco, pero la vesícula biliar, como va a estar tapada, no va a poder eliminar la cantidad de bilis contenida en su interior. Por tanto, va a ser un síndrome de hipertensión biliar dentro de la vesícula se va a agrandar de tal forma y se va a engrosar las paredes de la vesícula, se va a engrosar que normalmente, como dijimos, tiene 2 milímetros de espesor, se va a engrosar de tal forma que va a provocar el proceso inflamatorio como tal. Pero como es una bolsa cerrada, porque no hay salida, los gérmenes que están contenidos dentro de la vesícula se van a volver patógenos y van a determinar el proceso infeccioso como tal. Alrededor de la vesícula se va a producir un edema sobre la pared de la vesícula y ese edema va a estar mezclado con, o sea, el contenido líquido del edema va a estar mezclado con bilis. A ese proceso se denomina pericolecisto. Entonces, esa es la forma en la cual se va a producir la colecistitis aguda de origen litiásico. Entonces, se tapa el conducto, se estimula por alimento colecistoquinético y se contrae la vesícula y va a provocar todo el proceso que acabamos de describir. Así establecidas las dos causas de colecistitis aguda, esta patología nos va a dar una sintomatología. Los síntomas principales de la colecistitis aguda van a ser justamente el dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, que va a estar referido, generalmente se refiere al hombro derecho. ¿Y esto por qué se debe? Ese reflejo que va a ir hacia el hombro derecho, porque al igual que el apéndice secal, tiene también pues un nacimiento de tipo embriológico. El recuerdo embriológico hace que este anexo del tubo digestivo, que es la vesícula biliar, provoque también ese tipo de dolor a nivel del hombro del lado derecho. ¿Qué otro síntoma va a presentar el paciente? Va a presentar fiebre. Primero escalofríos y fiebre, y en algunos casos va a presentar vómitos. Los vómitos van a ser en inicio alimenticios y en algunos casos va a haber vómito biliar porque no está tapado el conducto biliar en su totalidad. Entonces, eso va a ser, esos van a ser los síntomas por los cuales va a consultar el paciente. Bueno, pero al paciente debemos observarlo desde su llegada, ¿no es verdad? Una vez que llega el paciente, debemos observar comportamiento del paciente. Si en las otras patologías habíamos visto que el paciente tiene la tendencia a tener quieto el abdomen, en este caso el paciente biliar, dice el adagio, que se trepa por las paredes, es un paciente inquieto, que se echa, se para, se sienta, no va a estar quieto, se toma con las manos de la mesa, del escritorio, de la camilla, de todo. Entonces es un paciente que por el dolor no puede estar quieto en general. Una vez que hemos tomado los síntomas y más cosas, debemos hacerlo, recostar al paciente. Recostamos al paciente y vamos a hacer el examen físico correspondiente. Lo único llamativo va a ser la inquietud del paciente y la fase álgida que tiene por el dolor que presenta en la región del hipocondrio derecho. A la palpación, tenemos acá el reborde costal,
E imaginariamente trazamos una línea en el borde externo del recto anterior del abdomen, el músculo recto anterior del abdomen. La unión de estos dos elementos aquí, del borde costal con el borde externo del recto anterior del abdomen, aquí se encuentra un punto doloroso que se conoce como el punto cístico. Aquí vamos a realizar, o sea, la palpación correspondiente, vamos a buscar el signo del dolor en el punto cístico y vamos a calificarlo como punto cístico doloroso. Algunas veces la vesícula, por la hipertensión que produce, va a crecer de tal forma que se va a proyectar hacia la pared abdominal y vamos a poder palparla a través de la piel, la vesícula biliar que está tensa, hidrópica, que se proyecta hacia la piel de la pared del abdomen sobre el punto cístico. A ese signo de palpación de la vesícula a través de la pared se conoce como el signo de Courvoisier. Bien, entonces ese es el signo de Courvoisier. Y aquí podemos hacer una maniobra, la maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy que se realiza sobre el punto cístico. Entonces, ¿qué hacemos? Con el dedo pulgar vamos a palpar. Es la única forma de palpar eso. Invitamos al paciente a inspiración forzada y le hacemos retener el aire correspondiente que ha inspirado y nosotros comprimimos la zona del punto cístico. El paciente inmediatamente va a expulsar el aire porque le va a provocar mayor dolor. ¿Cuál es la fisiopatología de este signo? Es el signo de que al inspirar profundamente el diafragma va a bajar y va a empujar el hígado hacia abajo. Va a empujar el hígado, entonces nosotros si comprimimos vamos a estar haciendo compresión entre dos fuerzas, la fuerza del hígado y la fuerza del dedo observador en este caso, ¿no es verdad? Ese signo se conoce como el signo de Murphy y lo vamos a calificar en cruces. Esta calificación es subjetiva, cada cual observa, el observador va a calificar si es un dolor muy agudo, se calificará 2, 3, hasta 4 cruces de acuerdo a la intensidad del dolor que pueda observar en el paciente. Bien, entonces esos son los signos que vamos a encontrar a la palpación. A la percusión vamos a tener dolor, o sea, al percutir se irrita. A la auscultación normales, no vamos a hacer tacto rectal porque es un anexo del tubo digestivo, no es parte del tubo digestivo, ¿no? Entonces no hacemos tacto rectal. Bien, realizado esto vamos a tener que realizar los exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios debemos decir que el primer examen siempre va a ser el hemograma, ¿no? Entonces no va a haber fiebre en el cólico biliar ni tampoco va a haber leucocitosis. Para que se tilde como una colecistitis aguda, debemos tener la presencia de que el dolor va a ser persistente, va a haber fiebre y además va a haber una leucocitosis. En ese caso recién hablamos de una colecistitis aguda. Si no, se trata solamente de un cólico biliar. Bien. ¿Qué otro estudio vamos a solicitar? El estudio idóneo para la vesícula biliar va a ser la ecografía. El ecografista nos va a informar la presencia del cálculo y nos va a describir la presencia del cálculo enclavado en el bacinete y además el edema que presenta el paciente nos va a llamar la atención porque el aumento del grosor de la pared de la vesícula va a determinar el proceso inflamatorio infeccioso como tal. En la colecistitis alitiásica va a haber un ensanchamiento de lo que es el colédoco, porque hemos visto que hay un síndrome de hipertensión en el colédoco porque no hay salida de bilis hacia lo que corresponde al duodeno. Entonces, de ser de 8 a 10 milímetros de diámetro, el colédoco va a aumentar este diámetro
considerablemente. Entonces, esa va a ser una de las pautas en cuanto respecta a la determinación. Lógicamente, la litiásica va a haber una hipertensión biliar y va a haber una vesícula hidrópica, una vesícula grande, que muchas veces es la que mayormente se va a palpar cuando hacemos el signo de Courvoisier-Terrier. Pero no sabemos, o sea, cuando es alitiásica, debemos saber si esa vesícula funciona o no, si es funcionante o es hipofuncionante, es una vesícula perezosa. Para ello debemos hacer algún otro tipo de estudio. Podemos hacer lo que se conoce con el nombre de IDA, que es la colangiografía radioisotópica, a través de un procedimiento que se realiza en medicina nuclear con un marcador que se conoce como marcador radioisotópico, que es el tecnesio 99. Se inyecta esto y se va a observar, o sea, se va a pintar, a nivel de lo que llaman medicina nuclear, tenemos los equipos correspondientes de radiología que observan el desarrollo del tecnesio 99 y se va a pintar todo lo que es el hígado y vamos a observar cómo discurre ese contraste hasta llegar al duodeno. Entonces, de esa forma sabemos si es funcionante o no la vesícula. Pero un estudio más fácil, podemos hacer una colangiografía intravenosa a través de la utilización de algún contraste, como ser, por ejemplo, la biligrafina. Inyectamos y hacemos placas radiográficas a los 15, a los 20, 25 y 30 minutos después de haber inyectado el contraste. Se va a absorber a través de la vía biliar y vamos a ver el paso del contraste hacia lo que corresponde ser el duodeno. Pero vamos a observar la vesícula y no sabemos si esta funciona o no. Entonces vamos a ver si es que esta se vacía o no, indicando al paciente alguna sustancia, ¿no es verdad?, algún colecisto kinético. Antes se utilizaba la comida de Boyden, se les daba un jugo, o sea, después de haber inyectado, se les daba un jugo, primero hacíamos la primera placa y les dábamos un jugo de plátano con leche y con crema y con huevo, entonces les damos ese jugo, es un colecisto kinético poderoso hacia que se contraiga la vesícula por la acción de la enzima de la colecistoquinina, como hemos visto, ¿no es verdad? Ahora ya no se utiliza la comida, que era la comida de Boyden, como les decía, la comida de Boyden. La comida de Boyden. Entonces, ahora ya se utilizan otro tipo de sustancias, como ser, por ejemplo, ustedes conocen el VIL-13, podemos darle el Cholipin, el Cholagogun. Existen una serie de sustancias que son coleréticos colagogos que sirven para este tipo de situación. Una vez realizado el diagnóstico, vamos a enfocar el tratamiento. Como se trata de una inflamación e infección, debemos utilizar antibiótico de inicio para apagar un poco el fuego que ha producido el proceso inflamatorio. Y para ello generalmente utilizamos antibióticos, las cefalosporinas, de preferencia la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, podemos utilizar por vía endovenosa. Y el tratamiento final va a ser el tratamiento quirúrgico, la colecistectomía, que como ustedes saben, ahora en la actualidad está en boga lo que es la colecistectomía laparoscópica, o sea, la cirugía mínimamente invasiva, que está reemplazando en parte a lo que es la colecistectomía convencional. Pero resulta que muchas veces tenemos que convertir, o sea, una cirugía laparoscópica en una convencional, porque a veces es dificultosa la extirpación de la vesícula. Pero ocurre como que vamos a hacer un comentario de que se ha visto en estos últimos años que haciendo un análisis de lo que son los pacientes que han sido sometidos a colecistectomía laparoscópica, terminan siendo pacientes con gastritis o con úlceras gástricas, porque no hay una explicación lógica en el sentido de que estos pacientes tienen tendencia a tener reflujo biliar, reflujo hacia el estómago y provocando úlceras o gastritis. No ocurre lo mismo con los pacientes sometidos a colecistectomía convencional. La causa no podría explicarles porque está descrito, pero no hay una explicación lógica porque no existe, o sea, diferencia en el tema del procedimiento, porque se hacen los mismos pasos para realizar la colecistectomía como tal. Bien, aquí hemos concluido con todo lo que es la
parte de colecistitis aguda. Nos vamos a quedar aquí, hasta aquí va a ser nuestro examen. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿podría repetir la parte de cómo se ve en una ecografía la colecistitis litiásica, por favor? Existe aumento del diámetro del grosor o del diámetro del colédoco. De ser de 8 a 10 milímetros, aumenta de más de 10 milímetros. Y además se observa una vesícula grande, agrandada, una vesícula hidrópica. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bien, ya no hay preguntas. Entonces ahora les comunico, el domingo nuestro examen es a las 11 de la mañana. Entonces el examen se les va a enviar, o sea, ya le he mandado un número telefónico para que incluya o forme un grupo de WhatsApp con todos ustedes a la presidenta de su curso. Entonces a través de ese WhatsApp yo les voy a mandar un PDF primero a las 11 para decirles estos son los grupos que corresponden a este curso. Vamos a hacer grupos diferentes, no va a ser, cuidado que estén pensando que los grupos van a ser correlativos, ¿no? Los grupos no van a ser correlativos, los nombres no van a ser correlativos, por orden de lista, va a ser mezclado, todo va a estar mezclado, como si fueran unos naipes, así van a estar mezclados, o sea, no van a saber a qué grupo pertenecen 5 minutos antes del examen. A las 11 en punto se les va a mandar la nómina de los grupos, 11 y 5 se les va a enviar el examen por PDF. Lo que tienen que hacer es ustedes elaborar su examen, responder al examen. No necesito que copien las preguntas, ya va a estar, ya les va a enviar las preguntas y ustedes solamente mandan las respuestas, copian en PDF y vuelven a enviar al celular que corresponde, al que les ha enviado el PDF del examen. Va a durar 10 minutos el examen, 10 minutos. No es examen de selección múltiple, es para responder con una o dos palabras. No sean latosos porque me van a cansar de leer porque voy a corregir uno por uno los exámenes. No es un examen que se corrige inmediatamente. No lo vamos a hacer a través del famoso eCampus, vamos a hacer con PDF. Entonces, ya saben, entonces a las 11 se les va a mandar las listas de los grupos y a las 11:05 va a su examen que dura 10 minutos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla. Doctor, tenía la duda si el PDF que nos envíe y las respuestas deben ser en computadora o a mano. No pueden hacerlo a mano. Más fácil para ustedes en vez de estar entrando a computadora y demás cosas, háganlo a mano, pueden hacer a mano, pero letras legibles seguramente van a hacer, entonces háganlo a mano. No necesito por eso que copien nuevamente las preguntas, solamente mandan pregunta 1, respuestas, pregunta 2, respuestas, solamente las respuestas. Pueden hacerlo a mano, sacan la foto y mandan el PDF. Está bien, doctor, gracias. Bien, jóvenes. El examen va a ser el domingo, como les digo, y con ustedes nos vemos, muchachos, ya nos vamos a ver, o sea, el domingo yo les voy a mandar el examen, con ustedes nos vamos a ver después de que terminen sus exámenes. Les voy a dar libre para que puedan estudiar todo lo que les resta de exámenes de sus materias correspondientes. Entonces, el primer día después de su examen, que nos corresponde pasar clases, es su último examen, nos vamos a juntar nuevamente para reiniciar nuestras clases. Entonces, les deseo suerte. Buenas tardes, jóvenes. Doctor, disculpe, ¿a qué hora va a ser el examen? ¿Hablo chino o que a las 11 les he dicho? Perdón, doctor, no escuché bien. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, doctor.